Hola chicos, bienvenidos una vez más. Vamos a continuar con nuestro avance en el curso de química. El día de hoy nos toca hablar sobre la tabla periódica. Vamos a hacer hoy día un tema teórico. Como sabes, los seres humanos siempre hemos pensado y hemos estado tentados a encontrar una explicación de la complejidad de la materia que nos rodea, ¿no? Al principio, como vimos en los filósofos Aristóteles y Empédocles, que eran filósofos pensadores reconocidos, ellos creían en que existía la unión de 5 elementos, ¿no? Y que te daba el agua, la tierra, el fuego y el aire. Entonces, de ahí sacan estos pensamientos. Sin embargo, al cabo y del tiempo y gracias a la mejora de las técnicas de experimentación, se ha llegado a conocer de la complejidad que es la química, ¿no? Por ejemplo, acá te dice que los químicos del siglo XIX tuvieron la necesidad de ordenar los nuevos elementos descubiertos, ¿no? Y hoy día vamos a hablar de eso, vamos a hablar sobre la tabla periódica, vamos a hablar cómo llegamos a descubrir la tabla periódica, cómo llegamos a esto, al orden perfecto de los elementos por grupos y por periodos, porque los pusieron y los ordenaron dependiendo las propiedades que tenían estos. Entonces, para llegar a esta tabla periódica, la que estás viendo en pantalla, ha tenido que pasar un proceso infinito, ¿no? Estos elementos químicos, como sabes, fueron conocidos y usados de diversas formas, aunque no se sabía explicar sus características ni su comportamiento químico. Vamos a ver los intentos de clasificación. Primero vamos a hablar de Wolfram Dobereiner. Dobereiner, ¿qué hizo? Acá en la imagen puedes ver triadas, ¿no? Triadas. Ordenó a los elementos de 3 en 3. Por su peso atómico del elemento intermedio era al igual al promediar los pesos atómicos de los elementos extremos. Por ejemplo, acá, ¿no? La tríada del litio, el calcio y el azufre. ¿Cómo explicaba sus triadas? Decía que el peso atómico de acá del calcio, nos daba, al sumar estos pesos atómicos y dividirlos entre 2. Ese era el promedio, el que nos iba a dar el peso atómico del medio. Por eso él unió los elementos en triadas, ¿no? ¿En qué año fue? En 1817. ¿Qué más nos dijo? Por ejemplo, acá te ha puesto, ¿no? La triada de cloro, de bromo y de yodo, que es un ejemplo, que pone en evidencia la masa de uno de los 3 elementos de la triada, que es intermedia. En 1850 pudimos contar ya con unas 20 triadas para llegar a una primera clasificación coherente, ¿no? Ahí también nos dio la proximidad del peso, ¿no? Como era peso atómico 2 es igual a peso atómico 1 más el peso atómico 3 sobre 2. Ahora vamos a pasar al científico John Newlands. John Newlands. ¿Qué nos dijo este químico inglés, no? Que más o menos sus descubrimientos fueron en 1864. Él conoció como las octavas de Newlands. ¿Qué quiso decir esto? Que los elementos se clasifican en filas de 7, tomando como base los pesos atómicos. Él los clasificó de 7 en 7. Ahí los llamó ley de las octavas, ¿no? Acá vamos a ver la imagen de sus 2 series de octavas, ¿no? ¿Qué hizo? Por ejemplo, acá era el elemento y acá era el peso atómico. Acá puedes ver al litio, al berilio, al boro, al carbono, al nitrógeno, al oxígeno y al flúor. Y en la otra serie puedes ver al sodio, al magnesio, al aluminio, al silicio, al fósforo, al azufre y al cloro. Él los clasificó así, los clasificó en octavas, es decir, de 7 en 7.
Qué irónico, ¿no? Se dice octavas, pero su clasificación era elementos de 7 en 7. Vamos a ver ahora a Berruyer-Chancourtis, de 1862. Él elaboró una espiral en la cual ordenaba los elementos por su peso atómico creciente. Los que estaban en la misma generatriz tenían propiedades similares. Y acá puedes ver, ¿no? En especie de caracol telúrico. Así los ordenó él. Por eso te dije que para llegar a nuestra tabla actual, la que tenemos actual, la que podemos descargar de internet, o la que podemos comprar, o la que podemos dibujar, para llegar a esa tabla periódica actual, han tenido que pasar por varios descubridores, ¿no? Y cada uno de ellos ha aportado algo importante, que el otro ha terminado de descubrir y así sucesivamente se ha hecho una cadena. Igual como los modelos atómicos, ¿no? ¿Recuerdan los modelos atómicos? Pasaron por muchos descubridores, pero en el camino se iban descubriendo cosas, ¿no? Como el núcleo, los protones, los electrones, los rayos catódicos, etcétera, etcétera. Vamos a pasar ahora a Lothar Meyer. En imagen lo estás viendo a Lothar Meyer. ¿Qué nos decía Lothar Meyer? Este es un alemán. Es un alemán que actualmente se acepta que también descubrió la ley periódica. ¿Por qué no fue considerado en su momento? Porque él demoró en publicarlo. Y por demorar en publicar, no lo tomaron en consideración. Se dice como que ya lo descubrieron, ya tú no fuiste, fue el otro científico, ¿no? Pero en sí, actualmente, ahora sí se le considera, ¿no? Porque él ha demorado en publicarlo, pero en sí hizo su descubrimiento, ¿no? Relacionó los pesos atómicos crecientes con el volumen atómico. Y elaboró una gráfica en la cual se nota la variación periódica de los volúmenes atómicos, ¿no? Entonces él estaba también cerca y gracias a su aportación grande de este científico fue de que Dmitri Mendeleev también tuvo un avance, ¿no? Acá, por ejemplo, puedes ver, ¿no? Al mismo tiempo que Mendeleev. Al mismo tiempo. Solo que él demoró en publicar sus resultados. Y acá puedes ver lo que hizo Meyer, ¿no? Su curva. Para él era así los volúmenes de los elementos, ¿no? Acá ves el litio, el berilo, el nitrógeno, el flúor, al sodio, al magnesio, aluminio, fósforo, silicio, etc. Ahora vamos a pasar a Dmitri Mendeleev. ¿Qué estudió Dmitri Mendeleev? Él estudió algo que aportar acá de Lothar Meyer era que él se dedicó a estudiar las propiedades físicas y Mendeleev estudió las propiedades químicas de los elementos y los clasificó a sí mismos en función al orden creciente de sus pesos atómicos, a lo que se le denominó tabla periódica corta, ¿no? Esto fue en 1869. Él publicó una tabla de elementos a la que le llamó tabla periódica, donde se basó en las propiedades de cada elemento, que se repetían periódicamente en intervalos regulares. Esta tabla periódica que Mendeleev publicó, los elementos estaban colocados de acuerdo a su peso atómico, creciente y a su valencia. Por eso es muy importante saber el peso atómico del elemento y la valencia, porque eso nos sirve para las funciones inorgánicas, que lo vamos a ver más adelante. Y los ordenó en 8 columnas verticales o familias, pero 12 periodos o series horizontales. Por eso en nuestra tabla existen grupos y existen periodos. El principal acierto que tuvo Mendeleev es haber dejado espacios en blanco para algunos elementos que todavía no se descubrieron. Incluso llegó a pronosticar sus propiedades, ¿no? Y eso es muy bueno porque no dejó la tabla llena en su totalidad, sino sabía que había más elementos que aún todavía no se habían descubierto, y eso fue un aporte muy bueno en el caso de Mendeleev. Eso sería todo.
chicos, espero haberte podido ayudar. Nos vamos a ver a la próxima. Recuerda que este tema es teórico, no es práctico, pero espero que este video te pueda servir, te pueda ayudar. Sabes que siempre te digo que tienes que repasar y estudiar el tema anterior para que los otros temas que vienen a continuación no sean complicados para ti. Eso sería todo. Nos vemos a la próxima.